Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí compartiendo el tópico geográfico número 15, ecología política y extractivismo, territorios indígenas y quilombolas en Brasil en contextos de pandemia, en el marco del 18º Encuentro de Geografías de América Latina, que también forma parte, en este caso, del octavo Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas de la Argentina. Es un enorme placer, un honor y un orgullo poder conversar y encontrarnos aquí virtualmente con estos colegas, con estos compañeros de lucha, de aprendizaje y de caminata. Son tres amigos, amigas de Brasil que vamos a intentar conversar durante esta hora. Tenemos 60 minutos para intercambiar. La gente que está desde el público puede hacer preguntas y comentarios a través de la plataforma y nosotros los vamos a recibir para luego de las exposiciones poder abrir el diálogo y ampliar un poco la conversación. Entonces, como les decía, este es el tópico geográfico número 15. La temática es ecología política y extractivismo. Es una temática lógicamente súper amplia y de mucho interés para la geografía en América Latina, pero nosotros en este caso en particular, aunque podríamos haber organizado un panel, una mesa con representantes o referentes o voces de distintos países de América Latina, quisimos realmente poner un foco en el caso de Brasil para poder ir más a fondo y poder tener una discusión realmente más profunda. Para América Latina, Brasil es un país sumamente importante y los últimos tiempos, incluida la pandemia, pero no solo por la pandemia, han sido realmente muy complejos para los pueblos originarios, afrodescendientes y en general para el pueblo en Brasil. Entonces realmente desde la mirada desde el EGAL, desde el Encuentro de Geografías de América Latina, nos parecía sumamente relevante tener un foco, un acompañamiento y una conversación sobre lo que ha venido pasando en los últimos tiempos en Brasil. Por eso les damos la bienvenida especialmente a Bárbara, a Givania y a Felipe. Muchas gracias desde ya por acompañarnos, por estar presente con sus experiencias, sus voces, sus desafíos que me van a compartir aquí. Y uno de estos que compartir con nosotros 10 minutos cada uno para poder hacer un total de unos 30 minutos de las intervenciones y que después podamos dedicar un buen tiempo a conversar con quienes estén desde el público y seguramente puedan participar. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo a este tópico geográfico número 15 sobre ecología política y extractivismo, en este caso enfocado en los territorios indígenas y quilombolas de Brasil, con una mirada particular sobre el tiempo y las implicancias que han tenido el contexto de pandemia. Entonces, en primer lugar, invitamos a Felipe Milanés, es ecologista político, es profesor del Instituto de Humanidades, Artes y Ciencias, profesor Milton Santos de la Universidad Federal de Bahía, y además es co-coordinador del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas del Sur, desde Avia Yala, de Claxo. Felipe, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y te escuchamos atentos. Muito obrigado, Facundo. Muchas gracias a toda la organización. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Es un gran placer escuchar a Bárbara y a Givania, que son grandes intelectuales y que han escrito un libro para un libro que estamos haciendo colectivamente ahí con el grupo sobre medio ambiente en América Latina. Yo voy a hablar brevemente sobre la idea de ecología del genocidio y pensar cómo hay un sistema de muerte en Brasil que está asociado no solamente con control de tierra, de recursos, pero también de destrucción, que tiene el sentido de homogeneización tanto de la paisaje como también de los colectivos humanos, ¿no? Y en este sentido yo estoy pensando cómo
descrever esses sistemas de violência pensando em ecologias políticas desde a Biayala, não como é o nosso grupo, isso quer dizer, em uma forma descolonial, em diálogos com as resistências, as comunidades, os coletivos que sofrem diretamente essas violências e resistem, não? E em Brasil, sobretudo a população indígena e negra, e a população negra rural, os quilombolas, que han sofrido de forma extremamente desproporcional os efeitos da pandemia ano passado. Entre as muitas formas de resistências, os povos indígenas e quilombolas han produzido muitos dados também sobre a violência, que han informado lo que já se imagina por los efectos del racismo, pero han informado los números, las dimensiones y también de una forma calitativa, es decir, de la tragedia humana que estamos viviendo en Brasil. La primera percepción es que de esa idea es que los conceptos de genocidio y ecocidio no han que ser vistos de forma separada em las violências na América Latina. Héctor Alimonda, não é, que ha difundido muito nosso grupo de ecologia política, relacionava a história ambiental com a ecologia política. Isso quer dizer que quando há que sempre investigar os processos históricos que han produzido as desigualdades que vivimos hoje, não? E esses processos históricos levam em Brasil em las violências da conquista, da invasão e da colonialidade e do colonialismo, não? A conquista em Brasil, ao contrário da conquista espanhola em Los Andes e em Planalto mexicano, é de certa forma negada, porque em Brasil historicamente se ha produzido uma forma de genocídio que é público-privada, não? Que se foi uma maneira da corona de conquistar a terra sem ter tanta força sola, pero de ser private, public-private partnership, não? Desde os primeiros colonizadores, invasores, aí em los 1500, depois de 1530, depois seguiu com Gabriel Suárez de Souza e com os bandeirantes no século XVII. A violência dos bandeirantes não foi solamente uma violência de um momento histórico, mas ha produzido uma mentalidade de violência no Brasil, que ha sido depois recuperada por dos mais importantes intelectuais do racismo e do Estado-nação em Brasil, que é Van Hagen, no século XIX, e sigue como uma inspiração a la ideologia militar de la conquista del territorio, ¿no? En la dictadura en Brasil en los 70, en los militares que están asociados hoy con el proyecto nacionalista y neoliberal también de las conquistas de los territorios indígenas y quilombolas, ¿no? Históricamente se ha producido essa forma de violência pública e privada aqui em Brasil, mientras que lo hacemos a crítica ao Estado, pero es un Estado também capturado por estes actores. Assim que, se na América Latina se ha difundido muito a perspectiva da colonialidade, desde Quijano, e com as contribuições de Mignolo e todos os estudos do grupo de modernidade, colonialidade, Rita Segato chama a atenção para a ideia de conquistalidade como uma forma de violência que em Brasil, hoje, lá estamos notando de uma forma muito precisa, não muito nítida, muito exposta por las atitudes do governo e suas alianças reaccionárias. E também um argumento desta ideia da ecologia do genocídio é de pensar tanto a paisagem da destruição quanto a materialidade da economia da morte, que é
precisamente el extractivismo, sea el extractivismo de la plantation, ¿no? De las plantaciones, de los rancheros o de la minería. Pero así es que las inversiones en Brasil como en América Latina son siempre de minería y los rancheros, ¿no? Hoy, desde hace siglos. Y eso también es una combinación muy brutal, que es una característica también de la violencia en Brasil. Si en algunos otros países de América Latina tenemos tal vez más minería, o el caso de Argentina, por ejemplo, que es muy fuerte, los ranchos, y ahí en Perú, minería, aquí los dos lobbies se hacen alianças de violência, não? Que são articuladas por los militares e que têm uma composição também epistêmica, ontológica de los misioneros, seja católicos ou hoje los proselitistas, não? São que han sido aceleradas en los últimos años, mismo antes de Bolsonaro, ¿no? Ya con el golpe de 2016, pero que ahora se ve una aceleración muy brutal y muy cruel. Investigando estas dimensiones, los casos de los genocidios contra indígenas, porque no es solo hay un genocidio de un Estado-nación contra los pueblos indígenas, pero hay también pueblos que han sido específicamente exterminados en los últimos años y que están sufriendo también de forma muy brutal la manera del exterminio, ¿no? Son los pueblos aislados o los pueblos que tienen muy pocos sobrevivientes de los masacres, como los Piripicura, los Canoé, Acunzú. En estos casos, específicamente los Piripicura, que viven norte de Mato Grosso, hay solamente 3 sobrevivientes hoy, tal vez más que están aislados. Y este exterminio se ha sido producido al lado de la deforestación y de la destrucción de por la minería, la grilagem de tierra y la grilagem del subsolo, ¿no? Esa es una expresión de acaparamiento de tierra, pero que en Brasil tiene un sentido también un poco local. Esa destrucción social y ecológica no es algo que ha sido, que podemos poner o mirar justo como de los indígenas que están viviendo con la selva y como se nosotros colonizadores o descendientes de colonizadores estamos lejos de la naturaleza, ¿no? La producción es total de la destrucción, ¿no? Ese es un caso específico que revela esta dimensión y el genocidio y la violencia contra las poblaciones quilombolas demuestra que aquellos colectivos que han desarrollado formas de vivir, territorializar e conviver com a natureza, e que se sofre também dessas duas formas, não? Que são associadas do extermínio. Essas são ideias que eles apresentam, não? Que estou refletindo e queria muito escutar a Giva, Bárbara, sobre sus observaciones más precisas de la violencia, las resistencias quilombola y también externar aquí mi solidariedad a los pueblos indígenas en Brasil, a APIB, y que ha presentado en agosto una comunicación por genocidio contra Bolsonaro en Haia, por la primera vez en la historia que los pueblos indígenas en Brasil han llamado la atención internacional el genocidio aquí. Muchas gracias, Facundo, Bárbara y Giva. Gracias, Felipe, por esta introducción para el público latinoamericano, del mundo de la geografía, que ciertamente será muy diverso y rico, entonces es importante tener un contexto más histórico y algunas claves para poder ahora comprender mejor un poco la experiencia y el trabajo que Bárbara y Givania
van a presentar. Entonces, continuamos con Bárbara. Bárbara Oliveira Souza es doctora en antropología por la Universidad de Brasilia, es pesquisadora asociada del Núcleo de Estudios Afro-Brasileros de la misma universidad, es profesora voluntaria también de la misma universidad y allí, en ese marco, enseña sobre cuestión racial, pueblos y comunidades tradicionales y sustentabilidad. También ha tenido muchos otros trabajos y está asociada a otros grupos de pesquisa que también hacen parte de su trayectoria. Muchas gracias, Bárbara, por estar con nosotros y ahora tienes tu tiempo. Muchas gracias, Facundo. Es un placer inmenso estar acá con ustedes. Una gran alegría estar en EGAL, ¿no? En ese encuentro latinoamericano para tratar temas tan estructurales y tan importantes en nuestro contexto de hoy. Saludos muy grandes, muy fuertes a mi compañera querida, Rivânia, de la vida. Muy bueno estar contigo acá. Muchas gracias también, Felipe, por el debate, ¿no? Por hablarmos de estos temas conjuntamente. E invitamos a todas las personas que nos escuchan, que escriban sus dudas, ¿no? Estamos acá a disposición para hablar un poquito. También, si no me comprendes bien, bueno, puedo hablar mejor. Estamos acá juntos en ese proceso. Voy a hablar un poquito del tema de los quilombos y la lucha contra el racismo en el contexto de la pandemia, ¿no? La pandemia que todo el mundo vive de una forma muy dura, muy difícil, pero que tiene tonos de violencia específica con algunos grupos muy característicos, y vamos a trabajar un poquito de este tema en Brasil. Yo y Rivânia escribimos un artículo sobre este tema, tratando un poco de cómo el racismo estructural de Brasil posibilita que la vivencia de la pandemia sea muy desigual, ¿no? Tenga un efecto violento mucho más significativo sobre grupos no, que están en una situación de marginalidad más significativa, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la formación mismo del Estado Nacional de Brasil, de la colonización, ¿no? Del racismo estructural que, bueno, después de la abolición, muy entre comillas, ¿no?, de la esclavitud, ha puesto la situación de la desigualdad racial en un contexto aún, no, todos los días resignificado y reconstruido, ¿no?, que es lo que vivimos hoy en Brasil. Bueno, entonces escribimos este artículo para reflexionar sobre la situación vivida en la pandemia del COVID-19, sobre todo con esta mirada para las comunidades quilombolas de Brasil. Y hay un recuerdo importante, ¿no?, que lo que llamamos nosotros en Brasil de quilombo es lo que en América Latina se llama palenque, cumbes, cimarrones, ¿no? Hay muchos nombres que tratan estas comunidades afro tradicionales en América Latina, ¿no?, en esa gran diversidad de la diáspora africana en las Américas. Bueno, y como hablaba un poco de esa cuestión de cómo el racismo estructural impactó de forma muy severa la vivencia de la pandemia. Hablando un poquito incluso con Mbembe, ¿no?, con los cuerpos que se dejan morir, ¿no? Entonces, lo que se vive mucho en el cotidiano de Brasil, la población negra, los pueblos indígenas, los pueblos y comunidades tradicionales, los quilombos acá. Hay una cosa muy marcada en ese proceso todo, que es la mala conducción, la mala conducta, de verdad, del gobierno federal, el gran responsable por la demilitarización en una situación de pandemia, ¿no?, por la gestión de verdad del sistema único de salud de Brasil. Entonces vivimos una situación muy severa que incluso el presidente hoy de Brasil habló muchas veces, ¿no?,
que los protocolos de salud no eran necesarios, que la vacuna hacía daño, ¿no? Bueno, una cantidad de absurdos que de verdad han traído muchos prejuicios para la población brasileña. Y no es una casualidad, creo yo, que Brasil hoy sigue en el segundo lugar del número total de muertes en el mundo de la pandemia, ¿no? Son 615,000 personas que han muerto, una gran parte de personas negras, ¿no? Muchos de pueblos y comunidades tradicionales que siguen ese vacío de asistencia del Estado en un contexto tan difícil, tan duro como de la pandemia. Y claro, hay situaciones que, bueno, voy a tratar un poquito más, pero tenemos un sistema de salud muy fuerte en Brasil, ¿no? A pesar de todo lo que han hecho de descaso, de mala conducción, Brasil hoy tiene una inmunización de 62% de la población, mucho por el Sistema Único de Salud, que es como un patrimonio nacional, ¿no? Para la salud. Y lo que hablaba un poco antes, ¿no? La pandemia del COVID-19, claro que afecta a las personas de distintas maneras. Y la desigualdad estructural del Brasil, de nuestro país, ¿no? Fruto de ese racismo estructural, posibilita una exposición mucho más violenta de la población negra a la muerte, ¿no? Y a también los efectos económicos duros que la pandemia ha traído, como la falta de trabajo, bueno, hay si miramos, por ejemplo, los datos de trabajadores en ocupaciones informales en Brasil, vamos a ver que lo que decimos en las encuestas en Brasil, los pretos y pardos, que son los negros, los afro-brasileños, son la gran mayoría, ¿no? De esto. Si tomamos muchos otros datos, vamos a ver esto. Y entonces hay un efecto económico muy severo de la pandemia en todo el mundo que afecta de forma muy dura la población negra, afrodescendiente y los pueblos y comunidades tradicionales, ¿no? Bueno, sobre las muertes, de verdad, los datos son muy difíciles, ¿no? El gobierno federal, el Ministerio de la Salud, ha dificultado mucho el acceso a las informaciones. Y este es un punto importante porque hasta hoy tenemos muy pocas informaciones, por ejemplo, sobre las comunidades quilombolas de Brasil, y en el contexto de la pandemia también las informaciones están dispuestas de una forma muy desorganizada y no transparente, que dificulta mucho la gestión y la movilización de la población por sus derechos, ¿no? Entonces, los pocos estudios que se tienen sobre el tema, por ejemplo, indican que en São Paulo, que es una provincia importante de Brasil, la provincia de más grande población del país, las personas negras tienen 62% más probabilidades de morir que los blancos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como con una respuesta de movilización, de fuerza de organización, la forma mejor de saber cómo va la pandemia en el contexto de las comunidades quilombolas es con el movimiento quilombolo, con el movimiento social, ¿no? La Coordinación Nacional de Quilombos que organizó todas las informaciones sobre los quilombolas que murieron, ¿no? En ese proceso de pandemia o que están infectados. Entonces, la información que trago acá es una información que la Coordinación de los Quilombos de Brasil que organizó, para que vean la dificultad que tenemos hoy de una información de un centro oficial de datos, ¿no? Bueno, hablé un poquito al principio, ¿no? Solo para ubicar qué son los quilombos, ¿no? Que tienen muchos nombres en todos los países de América Latina. ¿Y cómo están los quilombos en Brasil? Bueno, hoy el movimiento quilombola, la Coordinación Nacional de Quilombos, habla que son más de 6,000 comunidades en todo el país, en todas las regiones del país, ¿no? Norte, sur, centro-oeste, bueno, en todo el país, y hay quilombos en más de 30%
de los municipios del país, ¿no? Entonces, hay una presencia muy importante, muy estructural de los quilombos en Brasil. Esa información, por ejemplo, de la presencia de quilombos en los municipios brasileños, tuvimos por primera vez hace pocos años, ¿no? La invisibilidad es muy estructural de los datos. Bueno, ese conjunto de 6.000 comunidades, como 3.400 más o menos, son reconocidas como grupos tradicionales, ¿no? Por el gobierno federal. Pero poco más de 200 apenas tiene sus tierras reconocidas, ¿no? Tiene su territorio, que es tan fundamental para su existencia, reconocido. Imagínate en este contexto de pandemia, la situación de inseguridad por sus territorios, por las políticas públicas. Entonces, es una situación muy, muy, muy difícil. Y claro, todas las medidas que el gobierno ha hecho en este proceso, ¿no? De no reconocer la especificidad, no tener ninguna prioridad, y el proyecto de ley que garantizó una prioridad para pueblos y comunidades tradicionales, incluso los quilombolas, tuvo, no sé cómo se habla en español, tuvo el veto, ¿no? Del presidente de la República, Jair Bolsonaro, sobre este derecho de prioridad. Entonces, tenemos muchas acciones difíciles, ¿no? En el medio de ese proceso también hubo decisiones del gobierno en contra de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que aseguraba el derecho de consulta libre, y hubo una decisión del gobierno de remover de su territorio tradicional una comunidad quilombola en Alcântara, Maranhão de Brasil, en el medio de la pandemia, ¿no? Entonces, estoy trayendo algunos casos para demostrar, ¿no?, cómo el gobierno, además de no tener una política de salud, también ha impuesto acciones violentas directamente en contra de los derechos de los pueblos tradicionales de las comunidades de Brasil. Bueno, solo voy a hablar un punto más, porque sé que mi tiempo ya se acabó. Es este contexto, bueno, de las políticas públicas que existen para las comunidades quilombolas de Brasil, y que en este contexto actual del gobierno federal han sido, bueno, cerradas. Casi no existe más nada, ¿verdad? Se acabó el programa de igualdad racial. En el plan del gobierno de 2020 ya no existe este programa de promoción de la igualdad racial, que afecta a toda la población afro-brasileña y también los palenqueros de Brasil. Desde 2007 no hubo recurso para el reconocimiento de los territorios de las comunidades quilombolas. Entonces, vivir el contexto de la pandemia, que afecta la vida de las personas, en esa situación de que las políticas públicas están destruidas, ¿no? Para la población negra, para las comunidades quilombolas, es de verdad muy difícil. Entonces, la gran fuerza de este proceso es la resistencia del movimiento palenquero de Brasil, del movimiento quilombola, ¿no? Yo enseño acá para ustedes los números del boletín epidemiológico que la Coordinación Quilombola de Brasil ha hecho, ¿no? Que tiene los números de óbitos, de muertes, de casos confirmados, de todo eso. Yo creo que no está pasando la misma imagen, ¿no?, de mi presentación. No sé qué pasó. Déjame poner de nuevo porque estoy en otra. ¿Ahora puede ver? Ya. Sí, Mira, sí, ahora sí. fueron muchas informaciones que pasé y que no estaban, pero bueno, después puedo compartir de alguna forma. Entonces, Passa ese es un... rapidinho, Bárbara, para a gente visualizar. Está bien. Ese es una imagen, ¿no?, de un panel del boletín epidemiológico de la Coordinación Nacional de Quilombos, que tiene informaciones que hay un monitoreo del movimiento sobre la situación de la pandemia en las comunidades quilombolas de Brasil. ¿Por qué? El poder público no cumple su papel. No se encuentran las informaciones en ningún órgano del gobierno, ¿no?, órgano oficial. Acá hay un registro, ¿no?, de esta situación de la pandemia en los estados de Brasil. Hay solo 3 estados de Brasil que no tienen quilombos, que es
Roraima, Acre y Distrito Federal. Además de eso, todos los otros tienen una gran cantidad de quilombos, sobre todo Pará, Maranhão, Bahía, Pernambuco. Entonces acá ustedes pueden ver cómo eso está, la muerte, ¿no? de la pandemia ha impactado las comunidades quilombolas de todo el país. Bueno, yo tengo algunos puntos que hablé, que escribí sobre estas cuestiones que hablé con ustedes, no sé por qué no pasó, pero es eso, yo puedo compartir este material y seguir con ustedes en este diálogo. Por fin dejo mis contactos acá, ¿no? Para que sigamos, y con una muy bella foto de la comunidad de Rivânia, ¿no? Conceição de las Crioulas en Pernambuco de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. La verdad que el material parece muy interesante. Ahí vimos también que hay una página web, ¿no? Que se llama quilombosencovid19.org, que se puede consultar toda esa información, además de compartir el material. Muchas gracias por tus aportes, y seguramente quedan algunos minutos para complementar informaciones, aclaraciones, así que podemos volver también sobre ese material. Les recordamos a quienes están participando como público desde sus lugares que pueden enviar preguntas y comentarios a la plataforma del Congreso para que después podamos aquí reponerlas sobre la mesa y conversar con ellas también. Bueno, entonces ahora también le damos la bienvenida a Givânia Maria da Silva. Muchas gracias, Giva, por estar aquí con nosotros. Giva es profesora sustituta de la Universidad de Brasilia también, y es pesquisadora asociada del núcleo, de la Asociación de Pesquisadores Negras y Negros, del Núcleo de Estudios Afrobrasileros, y también es cofundadora de la coordinadora que estaba mencionando anteriormente Bárbara, que es la Coordinadora Nacional Quilombola. Givânia, muchas gracias nuevamente por estar aquí y te escuchamos con mucha atención. Muito obrigada. Não vou falar em espanhol, não falo espanhol, compreendo, mas não falo. Agradecer a você, a minha companheira Bárbara, agradecer o Felipe por essa parceria. Eu creio muito na luta contra o racismo, no dia que nós, pessoas negras e indígenas, estivermos lutando e as pessoas não negras e não indígenas também usarem os seus corpos e o privilégio que o ser branco no Brasil produz para essas pessoas, e colocarem esse privilégio que a branquitude lhe oferece na luta contra o racismo. Então, muito obrigada, Facundo, muito obrigada, Felipe, a Bárbara, minha irmã, companheira. Vou tentar falar espaçoso, porque para facilitar a compreensão. Bem, como já foi apresentada, sou da Coordenação Nacional dos Quilombos, sou quilombola, de um quilombo que fica no interior de Pernambuco, sou professora, pesquisadora. Tenho acompanhado essa metade da minha vida, tem sido dedicada a essa luta em defesa dos direitos quilombolas. E nesse contexto da pandemia, as coisas elas pioraram muito, e nós da coordenação tivemos que nos reinventar, porque em que pese a Constituição de 1988 ter assegurado o direito, pela primeira vez, depois de mais de 300 anos de escravidão e mais 100 anos de silêncio do Estado brasileiro, a Constituição de 88 reconheceu as comunidades quilombolas como sujeito de direito. Mas elas só começaram a ser sujeitos de uma política pública a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula. Até então, nos ocupamos com especialista, com jurista, com antropólogo,
e antropólogas para saber que direito era esse. E esse direito sempre foi questionado, sempre foi um direito duvidado, mesmo estando na Constituição. Então, a partir de 1990, de 2003, é que os quilombos passaram a integrar as políticas públicas. O Estado brasileiro passou a oferecer as políticas públicas. Todavia, para uma política pública, quem estuda política pública sabe, 10 anos, 15 anos é um tempo muito curto para se construir estrutura, para se montar uma estrutura, para executar uma política que em mais de 500 anos nunca havia sido pensado. Então, é para dizer que os quilombos, as pessoas me perguntam o que a Covid-19 trouxe para os quilombos, e eu digo que trouxe para os quilombos o que trouxe para o resto do mundo. A pergunta menos colonial seria como estavam os quilombos quando a pandemia chegou. E eles estavam exatamente ainda muito fragilizados, sem sequer muitos terem acessado aquele direito adquirido, conquistado na Constituição de 1988. Então, nesses 26 anos, a CONAC, a Coordenação Nacional dos Quilombos, tem se empenhado em construir estratégia de resistência, de uma resistência nacional. Não que os quilombos já não sejam ato de resistência. A formação dos quilombos no Brasil já é, por si só, um ato de resistência. Porém, o que nós temos nos ocupado nesses 26 anos é exatamente em construir uma estratégia de intervenção no Estado, frente ao Estado brasileiro, para que esse direito adquirido, conquistado na Constituição de 1988, possa ser efetivado. Mas, como disse a minha companheira Bárbara e o meu companheiro Felipe, o racismo no Brasil estrutura, Facundo, inclusive a forma da gente escrever, a forma da gente pensar, a forma da gente educar, a forma da gente eleger as representações, a forma da gente executar políticas públicas. Quem define tudo isso é um pensamento ainda estruturado no racismo. E isso fez com que, quando a pandemia chegou, muitas comunidades ainda estivessem com um grau de vulnerabilidade muito alto. Para se ter uma ideia, até hoje, o Estado brasileiro não fez nenhum censo para saber quantos quilombos tem, quantos quilombolas efetivamente somos. Começou a fazer um trabalho para o censo de 2020, foi interrompido em função da pandemia, e em 2021, o presidente da República destruiu o órgão de pesquisa do Brasil, um dos mais antigos, dos mais renomados, o Instituto de Estatística e Pesquisa Brasileira de Pesquisa, o IBGE. Agora se aproxima. Então, o que se tem até hoje é estimativa de que somos mais de 5.800, nós da CONAC dizemos que passamos de 6.000, e o IBGE diz que nós estamos em mais de 30% dos municípios brasileiros, portanto, em mais de 1.700 municípios brasileiros. Quais foram as medidas que a CONAC tomou em função dessa ausência do Estado, em função desse desmantelamento das políticas públicas, que ainda eram frágeis? Então, alguns deles, Bárbara já colocou aqui, como a construção de uma plataforma para monitorar os casos de Covid, coisa que é do Serviço Público de Saúde, né? A construção de uma rede nacional de pesquisadores e pesquisadoras para monitorar como a vacina chegou,
porque a vacina aqui no Brasil, Facundo, para os quilombolas e os povos indígenas serem prioridade, serem vacinados como grupo prioritários, os dois grupos, a CONAC e a APIB, entraram com ação no Supremo Tribunal Federal, na Corte Superior, para que a Corte obrigasse o governo brasileiro a vacinar prioritariamente os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Então, a CONAC, em função de várias denúncias de que os governos não vacinavam, de que os governos recebiam as vacinas e destinavam a outros grupos e não às comunidades quilombolas, mesmo sendo uma decisão superior, construiu uma rede nacional de monitoramento do Covid, que a gente chama de vacinômetro quilombola. E quando a gente para a gente olhar o vacinômetro quilombola, nós vamos ver o quanto o racismo operou por dentro das políticas públicas de saúde, assim como de educação. Um outro aspecto que eu não poderia deixar de falar são as questões relacionadas aos territórios. Nunca se teve tanto ataque aos territórios quilombola como tivemos quando a pandemia chegou. Foram um momento em que os ruralistas se sentiram legitimados pelo governo e pela impossibilidade da mobilização social, de invadir mais terra, de queimar mais floresta, de poluir mais rios, de anunciar que a fome no Brasil era em função das florestas, de destruir. Nós estamos vivendo a pior fase da nossa história no Brasil relacionado à questão ambiental. E sabe, Facundo, quem são as pessoas e os grupos mais prejudicados com essa ação devastadora e racista desse discurso de desenvolvimento? São os povos indígenas e as comunidades quilombolas, que pagam com suas vidas por defenderem as florestas, por defenderem a Amazônia, por defenderem os rios, têm pagado com suas vidas, aumentando assim o número de assassinatos de lideranças indígenas e quilombolas. Quando vamos analisar os assassinatos, todos eles estão relacionados à defesa de um direito. A luta por um direito. Porque, para nós, o território ele é fundamental para que a gente possa estruturar a vida. Não conseguimos pensar a educação sem pensar no território, sem pensar a saúde, sem pensar no território. Então, essa intersecção que, teoricamente, a gente tanto tenta explicar na academia, por exemplo, para os povos tradicionais, é a prática, é a vida, é o cotidiano. Então, queria, mais uma vez, agradecer, deixar um tempo aí para a gente trocar ideias. Eu acho que eram 10 minutos que nós tínhamos, acho que passei aí uns 2 minutos, mas quero agradecer e dizer que eu vou colocar aqui no chat esses links e também recomendar que as pessoas possam entrar no site da CONAC e acessar essas informações, tanto do vacinômetro, como as informações que nós estamos produzindo sobre o que a pandemia trouxe para a educação. Se a educação nos quilombos já era fragilizada, a pandemia nos deixou muito mais fragilizada. O ensino que tem como possibilidade exclusiva o uso de computadores e celulares para grupos que muitos deles sequer recebeu energia elétrica, na verdade, a exclusão dos excluídos. Então, queria dizer que continuamos na resistência. Hoje mesmo eu falo do Encontro Nacional do Coletivo de Mulheres da CONAC, onde estamos aqui cerca de 70 mulheres de todo o país, discutindo exatamente como resistir a tudo isso e como nos organizar e nos fortalecer ainda mais para lutar, não só contra a pandemia,
mas contra esse pandemônio que se tornou governo no Brasil. Muito obrigada. Muchas gracias, Givania. Realmente ha sido tua fala muito movilizadora. Yo quiero decir que esta es una característica de la ecología política latinoamericana, que es la discusión en conjunto, la construcción de conocimiento, el acompañamiento horizontal, la presencia, el poner el cuerpo también entre no solo quienes están en la universidad, allí lejos y muchas veces aislados de la realidad, sino también en los territorios, en las luchas. Esa es una característica de la ecología política latinoamericana que también nosotros defendemos, por eso estamos orgullosos y privilegiamos, digamos, las voces de los luchadores y de quienes están pensando y luchando, que es la forma más productiva de hacerlo. Así que a los tres nuevamente, que son ejemplo de eso, muchas gracias por compartir este espacio. También quiero decir que Givania me hablaba a mí porque quizás es a quien ve en la pantalla, pero hay mucha gente que nos está escuchando a través de YouTube y también de la plataforma del Congreso, porque hay una plataforma exclusiva donde uno puede ver este tópico, este conversatorio del Congreso, y también ya tenemos el link disponible para que después podamos difundirlo. Bueno, hay entonces ya algunos comentarios que están llegando. Yo he tomado algunas notas y también tengo, la verdad, que un montón de ideas para poder compartir. Les comparto algunos, pero bueno, Ana de Argentina dice muchas gracias a nosotros cuatro por estar aquí, por traer estas realidades al legal que nos plantean muchos desafíos. En ese sentido, me parece importante también que la ecología política y la geografía se abrace y se apropie de estos tópicos, de estas luchas, de estas experiencias, porque muchas veces las agendas se van como cerrando y la verdad que los ejes de racismo, de ecocidio, de las resistencias quilombolas, del cruce con las cuestiones de salud en general, pero en particular en el contexto de la pandemia y en contextos políticos muy complejos, me parece que recrean la imaginación y los desafíos de las agendas de investigación que tenemos tanto en la geografía como en la ecología política en el contexto latinoamericano. También Malena, por ejemplo, desde Chile, nos dice temas importantísimos para seguir recuperando y sumándonos a la lucha desde las diversas latitudes. Gracias. También dicen, felicito a las presentaciones, me llamo Alfonso Perón de la Universidad de Santa Catarina, Universidad Federal de Santa Catarina. El tema de la redacción del ENEM Brasil, ENEM Brasil, ustedes podrán expresar qué es, yo no lo sé, de 2021 enfocó sobre las personas sin registro de nacimiento, cerca de 3 millones de personas, más o menos, que no tienen acceso a la parafernalia pública. Eso puesto, pregunto, ¿estos datos no son mayores si personas indígenas y quilombolas sin asistencia del gobierno? ¿Y cómo es el método, la forma de hacer la cuantificación no oficial de la población indígena y quilombola? Hace referencia un poco a los sistemas de relevamiento oficial, estatal, y a los sistemas de relevamiento de la propia CONAC o de los movimientos en términos generales. Bueno, y también pone, obviamente, fora Bolsonaro. Bueno, le estoy dejando algunos comentarios para que ustedes puedan ahí anotar y así después habilitamos una ronda de diálogos. Hay una pregunta también de otra colega de Brasil, Lara Bucioli. Dice, buenas tardes, comprendo que el existir de estos pueblos es la propia resistencia, así como sus multiterritorialidades, principalmente con la actuación de este desgobierno en nuestro país. Me gustaría saber cómo podemos masificar la lucha de los pueblos, del campo, florestas, aguas, urbano, para frenar la necropolítica de este desgobierno. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Bueno, y ahí han estado compartiendo los links del vacinómetro quilombola y el otro seguimiento de los quilombos en COVID-19. Bueno, si quieren yo les devuelvo para que ustedes hagan alguna segunda ronda retomando alguna de estas preocupaciones y también algo que les haya quedado en el tintero por el apuro con los tiempos, y después en todo caso hacemos una segunda vuelta de consultas y aportes.
Seguimos a mesma ordem ou a ordem inversa? Que inspiradora essas ideias que tu compartilhou, Givânia, e como habla de uma forma tão directa, ¿no? De las relaciones con el ambiente y también las posibilidades de las alianzas de lucha, ¿no? Y también sobre la responsabilidad de los blancos que se eximen, ¿no? de la lucha antirracista, como se así también como la lucha antiambientalista, ¿no? En la lucha de la defensa de verdad de la ecología, como si no nos afectasen, ¿no? Y eso, así, una cosa que yo he aprendido y que me ha inspirado mucho de conocer cada vez más la lucha, especialmente quilombola y especialmente en el nordeste de Brasil, las diferencias son extremadamente productivas en las alianzas. No hay homogeneización en los quilombos, ¿no? Givânia está al lado, su comunidad de los pueblos indígenas, ¿no? Siempre han luchado campesinos, indígenas, quilombolas contra el colonialismo, contra el latifundio, ¿no? Eso son las cosas que hay que unirse. Y una cosa que me ha llamado la atención en esta descripción que Bárbara y Givânia han hecho del creciente racismo en Brasil, es comprendiendo mejor, estudiando mejor el racismo, también cómo se hace de una forma tan explícita una movilización, pocos blancos movilizando el racismo para generar apoyo masivo de los blancos en Brasil para tener tierra. La cuestión del marco temporal contra los derechos quilombolas e indígenas es un absurdo de negacionismo histórico que para favorecer cuántos blancos que tienen conflicto directo con quilombolas e indígenas, no son más de 100, 200, son muy pocos para la dimensión de los blancos en Brasil. Pero se habla como si los blancos todos van a ser afectados porque los indios no van a poner afuera y los negros revoltosos se crían terror para movilizar el racismo, como lo hacen en Europa y en Estados Unidos contra las migraciones, y aquí en Brasil, en silencio total de la población, de indignarse con esos racistas y con el genocidio que se está haciendo producido, ¿no? Hay que tomar una actitud totalmente directa, así, pero es explícito la movilización del racismo para la acumulación de tierra, ¿sí? Lo que vivimos. Las alianzas están ahí. El problema es que los blancos no se movilizan y se siguen silenciando, los partidos de izquierda y todo, ¿no? Hay que, la blanquitud, hay que tomar conciencia de su propio fin. Esta es una situación. Bueno, buenas tardes, un gusto, ¿no? Una conversación por escrito en este caso, ¿no? Con tanta gente ahí de Argentina, de Chile, de Brasil, que han traído temas interesantes ahí en sus comentarios. Bueno, hay que decir un poco una cosa antes de contestar algunas de las preguntas. De los cuerpos que se dejan morir, que el Estado es el promotor de la muerte, ¿no? Como pasa con los cuerpos negros todos los días, ¿no? La cantidad de jóvenes negros que son asesinados es un fato absurdo de Brasil y que no moviliza a la población, la sociedad no habla sobre eso, hay una naturalización de eso en la prensa, ¿no? Bueno, es muy duro, es inacreditable, no se puede creer que hay una naturalización de una muerte de una forma tan violenta. En 22 de noviembre, hace pocos días, la policía entró en un complejo residencial de periferia, el complejo Salgueiro, en Río de Janeiro, y mató 9 jóvenes. Se mira la imagen de las familias, todas negras. Entonces, hay una naturalización de los
cuerpos que son dejados así para morir de una forma muy absurda, muy violenta. La policía que no garantiza los derechos a la vida a las lideranzas indígenas, quilombolas, de los movimientos sociales, que en este contexto actual son muy amenazadas de verdad. O sea, hay un proceso muy violento que el Estado es un promotor más de la violencia y no el espacio de garantizar la vida como determina la Constitución brasileña, ¿no? Entonces, hay una serie de violaciones muy severas y que la pandemia, bueno, es una violación más, ¿no? En ese contexto. Entonces, Ivania habló de un punto que es verdad, sí, que es muy necesario. La desigualdad de la pandemia que la población vive en la pandemia es una desigualdad estructural de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo que las políticas públicas llegaban a las personas? ¿Cómo estaban los equipamientos públicos? ¿Cómo estaban los servicios? ¿Cómo estaba el acceso a la salud? ¿Cómo estaba, bueno, el acceso a trabajos con condiciones dignas, ¿no? A condiciones básicas de sobrevivencia. Si miras, los datos son muy difíciles. El primer punto es la invisibilidad. Para los quilombos, yo y Ivana estamos juntas en un proyecto sobre la educación quilombola de Brasil. Muy difícil encontrar informaciones sobre cómo están las escuelas. Lo que encontramos demuestra que las escuelas quilombolas tienen una situación muy por detrás, pero muchísimo por detrás de la mediana de las escuelas de Brasil, municipales, estaduales y federales, pero muy, muy por detrás. Si una escuela federal tiene 90% de cobertura, 96% de cobertura de Internet, por ejemplo, una escuela quilombola tiene 15%. 15. Entonces, es una desigualdad absurda. Bueno, el racismo es diario y es un problema de la sociedad, no es una cuestión que toca solo la población negra, es el deber de todos que se movilicen, ¿no? Y sobre todo de los blancos, ahí hablamos mucho del privilegio de la blanquitud, de los blancos que necesitan moverse en esa situación también, ¿no? Es una cuestión que la sociedad brasileña, y si miramos para América Latina, yo viví en Cuba algunos años, Cuba también tiene problemas estructurales de racismo. Bueno, si miramos Colombia, si miramos Argentina, si miramos Ecuador, bueno, Chile, ¿no? ¿Cómo están los pueblos indígenas en Chile? Entonces, mirar esta cuestión de las desigualdades étnico-raciales y cómo esto impacta en la vida de las personas es fundamental para se pensar las políticas públicas. Hubo una cuestión de Alfonso sobre el método para colectar los datos, ¿no? ¿Verdad? De los muertos. Bueno, ahí entra la importancia del movimiento social y de la colectividad y de la red. Ivana va a poder hablar mucho mejor que yo, ¿no? Porque él es una de las fundadoras, es parte de la Coordinación Nacional de Quilombo, ¿no? Como una quilombola que es. Bueno, hay una red que las coordinaciones estaduales de quilombos de Brasil envían las informaciones para la nacional, que sistematiza eso, bueno, mucho por una red de solidaridad, por una red de la movilización social. La invisibilidad del gobierno, que claro, tiene efectos directos sobre los derechos, sobre la movilización, sobre las políticas públicas, no va a silenciar el movimiento cuando el movimiento busca sus formas propias de levantar la información. Quiero solo para hablar de la importancia de los datos para la movilización social, para las políticas públicas, para un Estado que de verdad se preocupe en promover los derechos. Quiero solo dar un ejemplo que es muy estratégico para Brasil y creo que incluso es un ejemplo para América Latina sobre las acciones afirmativas en las universidades públicas. Estamos acá en un espacio de investigación, un espacio académico, ¿verdad? Entonces, hablar del privilegio de la blanquitud en las universidades de Brasil y de América Latina y de las Américas, en realidad, es fundamental. Entonces, el movimiento negro en Brasil, incluso el movimiento quilombola,
habló mucho sobre el derecho de que tengan espacio en la universidad, como estudiantes y como profesores, como maestros. Bueno, todo eso de la movilización que tiene decenios, ¿verdad? No es una cosa de los años 2000, es una cosa de los años 40, 1940, 1920, 1970, 1980. Es una cosa que hace mucho tiempo el movimiento negro habla en Brasil y habla en América Latina. Lo que pasa es que los datos son tan fundamentales para este punto que solo en 2000, en los años 2000, Brasil tuvo datos que indicaban que la presencia afro-brasileña en las universidades entre los estudiantes era solo de 2%. Mira, nosotros negros y negras somos la mayoría de Brasil. Somos hoy 56% de la población brasileña. Imagínate 2% de universidad, de estudiantes, no hablo de docentes, de maestros, ¿verdad? Estudiantes, solo 2% de estudiantes negros en las universidades. Con este dato, el movimiento negro se quedó muy fuerte. En la conferencia mundial de Durban, contra la discriminación racial, el racismo, el preconceito y la xenofobia, imagínate la fuerza que la voz del movimiento negro, Rivana estaba allá, el movimiento quilombola estaba en la conferencia de Durban, de las Naciones Unidas. Imagínate la fuerza de la voz con los datos. Entonces, los datos son estratégicos. Es el deber del Estado promover y difundir estos datos, pero no ha hecho, y hoy ha hecho menos que antes hacía. Hay un retroceso. Entonces, el movimiento, de una forma muy estratégica, bueno, vamos a buscar una forma. Y la Coordinación Nacional de los Quilombos de Brasil buscó la suya, e incluso este dato está en la internet, en un sitio web específico, ¿no? Que Facundo incluso lo mencionó. Bueno, es eso. Es un placer. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá con ustedes, ¿no? Y termino mis comentários. Bem, creio que já não temos mais tempo. Eu também estou contente com os comentários que fez Felipe e a Bárbara. Eu queria só novamente reafirmar a necessidade de pensarmos uma outra formação de pessoas. Eu costumo dizer que não dá para falar de democracia, de ambientalismo, de agroecologia, de socialismo, se não falarmos do racismo. Não há como falar de feminismo se não falarmos de racismo. Então, essas categorias que tanto interessam a muitas pessoas, que tanto encantam muitos pesquisadores e pesquisadoras, elas se esvaziam se elas não tratarem da questão crucial, que é o racismo e o patriarcado operando casadamente na vida dos corpos negros e indígenas. Então, com isso, estou contente. Eu acho que a resposta em relação a como elaboramos dados, a Bárbara já deu. Eu coloquei aqui no chat alguns links de pesquisas que eu ajudei a coordenar, de como o racismo aumentou institucionalmente, como os discursos racistas aumentaram no Brasil. A principal liderança de discursos racistas no Brasil é o presidente da República. Então, pediria apenas que acessem o site da CONAC, que eu ainda vou deixar aqui no chat, e quero agradecer aí, mais uma vez, ao Facundo e ao Felipe, à Bárbara, pela parceria, e esperamos continuar nessa tarefa de combate ao racismo, que não é tarefa dos negros, que não é tarefa dos povos indígenas, é tarefa da sociedade. Então, se é a tarefa da sociedade, todos nós temos que dar a nossa contribuição. Porque no Brasil, os corpos negros não só são exterminados, como é natural ver pessoas negras serem mortas e indígenas e não incomodar ninguém. Essa sociedade não pode falar de democracia, essa sociedade não pode se autodefinir como uma sociedade que tem outros valores, como agroecologia, como defesa ambiental, se não defende exatamente os defensores do meio ambiente, os defensores da Amazônia, que são os povos e comunidades tradicionais. Muito obrigada, espero
encontrar vocês presencialmente em breve. Muchas gracias, Givania, Bárbara, Felipe. Realmente ha sido un placer, me parece. Ha sido una conversa formidable, urgente y muy pertinente para el espacio del Encuentro de Geografías de América Latina. Han colocado desafíos y temas muy problemáticos, muy sensibles, que definitivamente este espacio legal tiene que asumir y multiplicar las voces y la lucha y las resistencias. Nuevamente, les invito a que sigamos en contacto. Muchas gracias por estar aquí de la forma generosa, sincera y honesta en como hemos estado, que es el espíritu del legal y en particular de este tópico que cruza la geografía y la ecología política, en este caso sobre el territorio de Brasil. Un grande y enorme abrazo a los tres y al público que nos ha escuchado. Muchas gracias y seguramente a través de los contactos y los links podemos vincularnos para seguir dialogando. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Tchau, um abraço. Muito obrigado também.